Kaixo Denori, estamos en un entorno absolutamente orientado a sensibilizar en el ámbito del desarrollo sostenible, y vamos a hablar de desarrollo sostenible en BBK Cuna, y vamos a hablar con personas que tienen mucho que ver con ese objetivo y tienen mucha experiencia ya en reflexionar sobre ese objetivo, en un lugar, como digo, que se dedica fundamentalmente a ser el marco de asentamiento de esa transformación de nuestra sostenibilidad en el desarrollo como sociedad, como estructura económica, como ámbito ambiental en el que tenemos que desenvolvernos. Tenemos hoy una auténtica delicia de contertulios que nos van a facilitar abrirnos los ojos a muchas de estas cosas que, cuando las vemos en siglas, siempre parecen más lejanas, ¿no? Los famosos ODS, que es simplemente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y todos los parámetros en los que la sostenibilidad del desarrollo social, económico, se puede desarrollar, se debe desarrollar, de hecho, ante los retos que cada vez son más imperiosos de afrontar. Me acompañan hoy Daniel Linariti, catedrático de Filosofía Política y presidente de una institución que está radicada aquí, precisamente, un auténtico think tank, que es el BBK Cuna Institutoa, orientado a esto que estábamos hablando, al desarrollo, la reflexión y la proyección de los objetivos de desarrollo social sostenible. También junto a mí, en el centro del equipo, tenemos a Arantxa Atza, que es la directora de UNESCO Etxea, mucho que decir también a este respecto. Y tenemos como anfitrión en esta BBK Cuna al presidente de la Fundación Bancaria BBK, Xavier Sagredo, que también ha hecho del ámbito de la sostenibilidad en todos los aspectos uno de los ejes de la propia institución que preside, más allá de su componente financiero o bancario. Con este equipo maravilloso vamos a tratar de ir desgranando muchos de los aspectos que el debate actual sobre la sostenibilidad en el desarrollo los vemos en los medios de comunicación, los vemos en las bocas de nuestros políticos, y seguramente deberíamos verlos mucho más en nuestras calles. Nos faltan cosas para eso, pero vamos a tratar de aportar un granito de arena. Los ODS se aprobaron hace 6 años. Daniel, empiezo por ti. Evidentemente han sido 6 años de otras circunstancias que los han afectado. Los dos últimos evidentemente han sido muy explícitos, pero que creo que es momento de empezar a hacer un cierto balance, por lo menos un test de continuidad de lo que ha sido el desarrollo de las iniciativas ODS en estos últimos 6 años. ¿Cómo analizas el momento actual con la experiencia de estos 6 años y qué proyección hacia adelante podemos esperar? Bueno, yo comenzaría haciendo la siguiente reflexión. ¿Cómo estaríamos, teniendo en cuenta la crisis climática, la crisis sanitaria que atravesamos, si no tuviéramos los ODS? O sea, si no hubiéramos hecho este esfuerzo, la humanidad en su conjunto, por alinear una serie de objetivos. A mí me parece que lo más importante de los ODS no es tanto el contenido concreto, que lo es, como el hecho de que la humanidad en su conjunto haya decidido, después de hacer el descubrimiento de que el mundo tiene que ser gobernado de otra manera, haya descubierto que tiene que hacer y haya formulado algo así como una agenda política de toda la humanidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos fundamentalmente dos problemas. Un problema que es que las políticas aisladas de cada Estado o de cada entidad política por separado pueden producir efectos incongruentes y por tanto era necesario un cierto alineamiento de grandes objetivos. Y en segundo lugar, porque esas acciones políticas no pueden estar sometidas al vaivén de las circunstancias políticas electorales, ¿no? Tienen que tener una continuidad en el tiempo. No puede ser que en los grandes objetivos de la política de la humanidad duren 4 años y a los 4 años se cambien completamente. Tenía que haber un cierto compromiso de mantener, y la idea de sostenibilidad precisamente apunta a eso, sostener una cierta coherencia, una continuidad, porque estos son objetivos muy a largo plazo, ¿no? En los que en última instancia se trata de sacar ciertas partes de la acción política de la confrontación o del antagonismo ideológico, ¿no? y que tengan una continuidad en el tiempo.
seguramente muchas de esas características de proyección a largo plazo, de necesidad de ir generando, digamos, relevos en la gestión de esos procesos, dan la sensación en ocasiones de que a nivel de calle podemos pensar que, bueno, que el compromiso, entre comillas, no es tan intenso por parte de quienes deberían estar liderándolo en el ámbito político, en el ámbito económico. El riesgo de tener la sensación de que, bueno, como es a tan largo plazo, no pasa nada porque no vayamos en el corto cumpliendo esas etapas, es peligroso, entiendo. Sí, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta la complejidad del mundo actual, ¿no? Si uno, por ejemplo, piensa en la reciente cumbre de Glasgow, ya todos habíamos escrito el artículo describiendo nuestra decepción antes de que Glasgow tuviera lugar. Pero claro, es que en Glasgow hay que poner de acuerdo a cantidad de agentes, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que podemos estar de acuerdo en que el diésel es una energía especialmente contaminante, pero si grabamos el diésel, esto produce, por ejemplo, la revuelta de los chalecos amarillos en Francia. Entonces, ¿cómo combinas lo uno con lo otro? Está habiendo protestas, por quedarnos en este ámbito, en la industria del carbón en Polonia y en Rumanía. Habrá que hacer algo con eso. No digo que no haya que ir al objetivo de la descarbonización, pero como siempre lo importante es cómo se hace la transición de tal manera que no lo pague la gente, los trabajadores en esos lugares donde no tienen tanta capacidad de presión. Es decir, que al final solamente el asunto de la justicia climática es un pool tremendamente complejo donde tienes que compatibilizar intereses muy contrapuestos, de estados muy contrapuestos, de sectores sociales que tienen distintos intereses o distintos niveles de vida y para los cuales la subida del diésel es una verdadera tragedia y para otros que eso es prácticamente indiferente, ¿no? Esa agenda política es de la humanidad y por tanto tienen que incluir a muchos actores y no se trata de ejercer un colonialismo de un país sobre otro o que esto sea un objetivo de una clase social frente a los demás. Proyectos todos de largo recorrido, pero que también requieren pasos firmes en el corto plazo, ¿no? Quería preguntarle, por ejemplo, a Xavier Sagredo al respecto de esa necesidad de ir dando pasos. Hay un proyecto, un programa de BBK Fundació que desde la perspectiva de lo que estamos hablando, pues antes estamos hablando del programa VIAR, por decirlo de alguna forma, de la voluntad, de la vocación VIAR, pero que tiene que ver con el presente y que desde la aportación de BBK se incorpora el concepto de competitividad. Es decir, no estamos sustituyendo nuestro paradigma de competitividad o de eficiencia por un paradigma de sostenibilidad, sino que es competitividad sostenible. Son dos parámetros que tienen que casar inevitablemente. ¿En qué consiste esa iniciativa y qué objetivos tiene en estos momentos? Bueno, primero, eskerrik asko por haberme invitado y un gustazo estar aquí con Arantxa y con Daniel, ¿no?, en esta tertulia y contigo mismo, Iñaki. Bueno, es un concepto, el de competitividad sostenible, que es un concepto del ejercicio de la responsabilidad que le toca a uno cuando lo manifiesto, como es mi caso, pensando en el largo plazo, ¿no? Creo que vivimos en una vida donde el corto plazo nos atesora todo, ¿no? Si oyes a un futbolista, te habla del ir partido a partido, ¿no? Los políticos tienen elecciones todos los días, ¿no? Y por lo tanto vivimos también, incluso el mundo de la empresa, ¿no?, en una concepción de la búsqueda de la rentabilidad a corto plazo, sin reparar en que tal vez el pensar a largo plazo te mediatiza para que el corto plazo sea más sencillo. Y esa es la búsqueda de una sostenibilidad a futuro, que la entendemos bajo unos acrónimos ASG, en tabla, tema ambiental, social y de gobernanza, pero que yo entiendo que si no trabajas la S y la G, es imposible trabajar sobre la A. Y en eso es el concepto de competitividad sostenible, ¿no? Un concepto que trata de crear una corriente de sensibilización en la gente, que como antes Daniel ha dicho, ¿no?, podemos discutir si ha sido muy eficiente o muy efectivo lo que se han acordado en Glasgow, pero desde luego son pasos muy decididos de un mundo muy globalizado, donde parece que la corriente va en un camino inequívoco hacia ese proyecto de sostenibilidad. Pero también nosotros como empresas, ¿no?, también tenemos que bascular en una diferencia, en una homologación
en la que buscamos esta sensibilización, ¿no? Una homologación de derechos y de obligaciones que tenemos que mantener en el ámbito de la competencia. ¿Para qué? Para que nuestra competitividad, el precio que ofrecemos las empresas, busquemos como toda la vida, comprar lo más barato, ofrecer el precio más barato, pero no a cualquier precio, sino basado en la I+D+I, basado en el talento, basado en la creatividad, basar el precio en la intelectualidad y siempre respetando los acrónimos S y G y A, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, pues competitivo sí, pero basado en sostenibilidad. Creo que la diferencia es abismal cuando tienes reglas de juego que son diferentes, y creo que eso no va en el camino de la sostenibilidad si atendemos, ¿no?, a esa diferencia de homologación en las peticiones que se nos hacen a unos y a otros, y por eso también trasladar a la sociedad, ¿no?, que se sea sensible y que piense al respecto, ¿no? Competitividad sostenible, Arantxa, que claro, en todos los parámetros los asociamos de una manera muy automática al ámbito de la empresa, al ámbito de la actividad económica, y a medio camino, o precisamente imbricado en esa realidad, está lo que ha crecido como uno de los grandes descubrimientos de este siglo, seguramente, que es el tercer sector. Si ese objetivo o esa dinámica de competitividad en términos de sostenibilidad se replica de una manera mucho más estable, ¿qué afectación desde la perspectiva del tercer sector, virtudes, márgenes de desarrollo adicional, podríamos interpretar que podríamos estar dispuestos a disfrutar? Bueno, yo creo que este enfoque de competitividad sostenible, este enfoque de ASG, Agenda 2030, esa integración, ¿no?, de los aspectos más no solo económicos desde la perspectiva de una entidad privada, sino qué papel tiene en torno a la sociedad, en torno al medio ambiente, renueva el diálogo social, renueva también los procesos de generar confianza. Yo creo que cada vez en todos los aspectos, no solo tercer sector, sector privado, sino en todos, se tiende a la polarización y al trabajo desde las trincheras, y necesitamos ir construyendo con un horizonte compartido, ¿no? La Agenda 2030 es ese horizonte compartido que en cada uno de los agentes sociales tendrá que ir conformándose en torno a diferentes herramientas que lo hagan sencillo, que lo haga viable, que lo haga atractivo para que esa transición en el proceso que comentaba Daniel sea una transición deseable e interesante. Y desde esa perspectiva se puede transicionar desde la competitividad sostenible incluso a la competitividad y cooperación, y poder generar espacios mucho más amables, mucho más de confianza entre diferentes, tercer sector, sector privado y el sector público, que tiene muchísimo que decir, de construcción conjunta de proyectos compartidos y con un horizonte marcado desde Naciones Unidas, pero gracias a Dios con la participación de millones de agentes mundiales, con lo cual el horizonte está claro. Ahora lo que se trata es de desarrollar esas herramientas que faciliten y hagan atractivo el proceso, porque si no, al final lo que va a ocurrir es que vamos a llegar tarde, vamos a llegar con poca capacidad y con poca transformación. Os escucho a todos y evidentemente es un proyecto, en primer lugar, el desarrollo sostenible es multidisciplinar, que requiere de una transversalidad en los compromisos intensa, y sin embargo quizá tenemos la tendencia a parametrizarlo todo en los ámbitos en los que nos desenvolvemos habitualmente. Antes hablaba Daniel del proyecto de humanidad, proyecto como tal, ¿no? Incluso proyecto más allá de la mera definición de voluntades, un proyecto que necesita de una ejecución política, que al fin y al cabo es el ámbito institucional, uno de nuestros tractores fundamentales en este proyecto. Pero, claro, como decía antes, enseguida buscamos los parámetros en los que nos desenvolvemos habitualmente. Siendo un proyecto político, siendo un proyecto global, ¿tiene ideología el desarrollo sostenible? ¿Está lastrado por el hecho de que se perciba como un proyecto ajeno por parte de determinadas sensibilidades sobre otras? Bueno, el proyecto de los ODS surge precisamente como un intento de buscar una convergencia entre gente que piensa, no solamente gente que piensa de manera diferente desde el punto de vista ideológico, sino también gente que tiene intereses distintos y grados de modernización muy diferentes. No es lo mismo la modernización de China o de Suecia o de Kenia, ¿no? Y por tanto,
el esfuerzo a la hora de constituir esa agenda ha sido buscar puntos de convergencia, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos años y en los ámbitos de la extrema derecha ha habido un pequeño intento de contestación de esto como si fueran unos objetivos de izquierdas o progresistas, ¿no? Yo creo que es un asunto que tenemos que vigilar con cuidado, ¿no? Y hay que dar una batalla también narrativa para explicar que estos objetivos serían muy estúpidos si estos objetivos fueran unos objetivos que cambiaran con los gobiernos, ¿no? Precisamente la lógica que está detrás de esto es que siendo los gobiernos diferentes y lógicamente cada gobierno tiene su acento y tiene su peculiaridad y sus prioridades, sean temas efectivamente transversales, ¿no? Y creo que buena señal de esta transversalidad es precisamente el esfuerzo y el tiempo que todo esto ha llevado, como decía Aran, ¿no? El tiempo que ha llevado las negociaciones, las discusiones a todos los niveles, desde expertos, sociedad civil, gobiernos, para formularlos, indica que estamos ante un horizonte integrador. La experiencia, y habéis citado, porque evidentemente está encima de la mesa y es muy reciente, el caso de Glasgow, la experiencia de Glasgow, muchas veces por esas diferentes visiones a las que aludías, Daniel, y esta pregunta os la hago a todos, puede conllevar el riesgo de dar la percepción de que los mínimos comunes denominadores de cada una de esas visiones acaban reduciendo la efectividad de las iniciativas compartidas. Yo no sé si esto realmente es una parte inevitable del proceso, si es un riesgo que nos atasquemos ahí, Arantxa, por ejemplo, o si realmente estamos aprendiendo también a lidiar con esa realidad que nos toca, ¿no? Bueno, yo creo que los acuerdos, cuanto más amplios, mayor capacidad van a tener para llevarse a cabo. La ONU tiene larga experiencia en realizar acuerdos que quizá no han tenido en cuenta a todos los agentes que van a tener que desarrollarlos, y de hecho la Agenda 2030 se construyó con un proceso muy complicado y muy complejo, no solo para escuchar a los estados y a los expertos y expertas de la ONU, sino para que las entidades locales, por ejemplo, pudieran dar su aporte, ya que en este caso iban a tener que realizar las grandes transformaciones, y Euskadi es un ejemplo claro de ello, que el sector privado, la sociedad civil. Evidentemente los consensos conllevan menor ambición, pero también conllevan una mayor capacidad de movilización. Si yo siento que he participado en esta decisión, yo me siento responsable de llevarla a cabo. Está claro, y eso ya está fuera de debate, que si hubiese que adoptar ahora la Agenda 2030, probablemente no se firmaría. Con lo cual tenemos, por la situación de polarización internacional, por el auge de los posicionamientos más individualistas o más territorialistas, con lo cual en realidad la agenda es más ambiciosa de lo que nos podríamos permitir a día de hoy, y por ende tenemos que aferrarnos a ella, dado que, y lo decíamos antes, la propia pandemia o la propia crisis climática nos demuestran que las herramientas o los ODS o los enfoques que nos propone la Agenda 2030 son útiles para protegernos frente a las crisis, con lo cual esos consensos de lo que sirven es de potencial tractor para luego llevar a cabo esas transformaciones. Si no, al final pues sería la agenda de los utópicos y las utópicas, que no llegaríamos a transformar absolutamente nada. Entiendo, Xavier, y te lo traslado a ti, escuchando a Arantxa, realmente estamos hablando de que esto tiene sus procesos, sus fases. Quizá ahora mismo la expectativa de una fase intensiva crea, como digo, una cierta sensación, pero la realidad es que estamos en una fase todavía extensiva, ¿no? Es decir, ampliar los consensos mínimos para poder profundizar luego conjuntamente, más que eso desde la perspectiva también del conocimiento que tú tienes de la empresa, seguramente en cierta medida también hay que acometerlo con ese criterio, ¿no? Sí, bueno, antes se decía, ¿no?, con mucho raciocinio, ¿no?, que ahí es una situación muy compleja donde se suman un montón de intereses, algunos podemos decir espurios, ¿no?, otros intereses lógicos, hay diversidad territoriales, hay diversidad de intereses, y por lo tanto yo creo que lo mínimo común denominador es la existencia de una corriente. Una corriente que luego cada uno, dentro de esa transición
que antes también se ha hecho referencia y que habrá que hacerla, ¿no?, para llegar con sostenibilidad también, no solo en el ámbito del que estamos hablando, sino también sostenibilidad económica, ¿no?, hacia el final, la existencia de esa ola, cada uno la surfeará de una velocidad u otra, pero por ejemplo en Europa ya se han hecho, ¿no?, cosas para que Europa acentúe más ese tránsito hacia esa descarbonización, por ejemplo, que se busca, o tránsitos, ¿no?, hacia esos acrónimos que yo sigo reiterándolos porque me parece que se habla mucho del cambio climático, poco de la S y la G, y sin S y G no hay ambiental. Bueno, pues que cada uno coge su velocidad. En el caso nuestro, y siendo una pequeña grano de arena, ¿no?, lo que es en un ecosistema tan global y tan mundial que representa la playa entera, ¿no?, pues nosotros hemos acentuado una velocidad, ¿no?, pues amplia, porque esto, aparte de serlo, hay que parecerlo, y esto hay que creérselo. Si no te lo crees, es difícil. Y ya no solamente es que te lo creas tú desde el punto de vista personal y que esto desde el punto de vista de praxis lo interiorices en tu política de gobierno corporativo, sino que hay estudios que lo reafirman, ¿no? Hay estudios que dicen que el 70% de los millennials solamente, ¿no?, ya están dispuestos a mirar a empresas que se tienen un comportamiento y un reporting determinado en este tipo de ámbitos, o hay estudios a los que ha participado el propio FMI, ¿no?, donde se dice que una política económica basada en el ámbito de la sostenibilidad pudiese duplicar en un entorno de 10 años pues el PIB, por ejemplo, en el Estado español. Por lo tanto, yo creo que la ola existe, la corriente existe, lógicamente todos los intereses se entrecruzarán, pero el que se suba a esa ola va a salir premiado sin duda alguna en el corto plazo. Quizá, Daniel, precisamente esa dinámica necesaria de dar los pasos, de no frenar, pero desde consensos suficientemente amplios, nos pone a veces en la perspectiva de que el calado de los cambios estructurales que enunciamos quizá no se compadece con la percepción que tenemos de los pasos reales que se van dando en paralelo, ¿no? Ese riesgo de proyectar que tenemos grandes objetivos, pero todavía no estamos superando la fase de los parches, digamos, ¿no? O sea, vamos parcheando nuestra realidad cuando realmente lo que necesitamos es una transformación estructural potente. Hay un riesgo ahí de decaimiento, porque escuchando antes a Arantxa de que el escenario de ODS que tenemos ahora mismo definido, seguramente si lo planteáramos en la coyuntura actual iba a tener una dificultad añadida para sacarlo adelante, genera una cierta inestabilidad, ¿no? Sí, yo creo que Arana lo ha dicho perfectamente, ¿no? El grado de consenso es muy importante, pero lógicamente eso en la lógica de la negociación rebaja los objetivos en cualquier ámbito del que hablemos, ¿no? Pero claro, hay que pensar que no estamos hablando de transformaciones pequeñas, sino de transformaciones muy radicales de nuestro modo de consumo, de movilidad, de comportamiento, etcétera, ¿no? Y las grandes transformaciones, o sea, pensar que las grandes transformaciones se hacen en el dictado de una gran cumbre mundial o como el resultado de una legislación de los estados, ¿no?, eso es completamente irreal. La gente tiene que sentirse implicada, tiene que tener incentivos para cambiar, para realizar esos pequeños cambios para hacer política con el carro de la compra, como se suele decir, ¿no? Yo para hacer política con el carro de la compra, para modificar mis hábitos de movilidad, para comer menos carne, consumir menos ropa, que al final tiene una huella ecológica brutal, necesito ser convencido, necesito una incitación, necesito sentirme implicado, ¿no? Y lógicamente esto hace que los resultados sean menos llamativos en el corto plazo, pero lo importante es mantener la dirección. Si mantenemos la dirección con perseverancia, que es una dirección correcta, es posible que en algunos temas estemos ya demasiado tarde, para algunos grandes asuntos estemos ya con bastante retraso histórico, pero desde luego no hay otro sistema. Esto no se modifica con un decreto gubernamental ni con una gran exhortación a modificar nuestros hábitos de conducta, ¿no? Claro, hablaba Daniel, Arantxa,
de efectivamente que necesitamos ser, no sé si convencidos, pero sí conducidos en cierta medida en los parámetros de las necesidades del futuro inmediato. Claro, ahí, como en casi todos los grandes problemas de perfil social que identificamos, miramos a la formación, a la educación. Es nuestra gran herramienta, le estamos cargando, porque ahí siempre hay un debate en cierta medida, ¿no?, entre si nuestra educación tiene que ser formadora de capacidades o formadora de sensibilidades o de personalidades, ¿no? Yo no sé si en este debate el papel que habitualmente le atribuimos a la educación como meramente formativa es suficiente. Bueno, yo creo que es fundamental trabajar desde la perspectiva educativa y además entendiendo que los procesos educativos no se agotan con el sistema educativo. ¿Vale? Y esa será una de las formas de descargar de responsabilidad absoluta al sistema educativo, a los docentes y las docentes, a los centros educativos que están absolutamente saturados. Eso por un lado. Educación es esto que estamos haciendo ahora porque son procesos de generar conocimiento y reflexión. La publicidad en las vallas publicitarias también son procesos educativos, aunque no los veamos como tal. Eso por un lado. Pero si nos centramos en el sistema educativo, ya hace más de 20 años el informe de Lords, comisionado por la UNESCO, hablaba de cuáles son los objetivos de la educación. Y los objetivos de la educación es aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir. No es formar. La formación es una herramienta para dar capacidades muy concretas y que en muchos casos yo creo que el objetivo a nivel internacional de los procesos del sistema educativo está más centrado en formar profesionales del futuro que en construir ciudadanía. Y ya la perversidad absoluta es formar los profesionales del futuro en un panorama en el que no sabemos qué tipo de profesionales y con qué capacidades vamos a necesitar, con lo cual estamos metiéndonos más y más en la trampa. Es fundamental revisar cuáles son los objetivos de los procesos educativos del sistema educativo. Se está haciendo a nivel internacional, la UNESCO ha elaborado profundos informes alimentando desde la expertise cuáles son los objetivos de los sistemas educativos a nivel estatal, a nivel de Euskadi, se está reflexionando muy profundamente. Es también un proceso y por lo tanto será complejo y habrá que incorporar muchas miradas, pero necesitamos saber cuáles son los objetivos del sistema educativo, qué metodologías tenemos que incorporar y qué contenidos tenemos que incorporar. La Agenda 2030, no por aprendernos los ODS, o sea, que nadie nos confunda, que nos pongamos el pin con que queremos hacer una apología de un círculo de colores, la Agenda 2030 nos da una buena herramienta para entender la complejidad de las realidades y a través de ello entender que las matemáticas están relacionadas con los derechos humanos y que las ciencias naturales están relacionadas con la igualdad de género y empezar cada uno a los diferentes niveles educativos, empezar a salir de esos hilos que son las asignaturas para empezar a generar ese conocimiento y entendimiento de la realidad compleja que luego permitirá ser profesionales que aprendan y se adapten a las diferentes circunstancias que ocurran y aprenderá también a ser un ciudadano, una ciudadana que haga política con la cesta de la compra, que quizá sea el mayor impacto que podemos tener a día de hoy como ciudadanía. Claro, abres una espita ahí importante. La calle, el papel que tenemos cada uno de nosotras y de nosotros en esta actividad, en esta transformación de base que estábamos hablando, ¿no? Y en cierta medida muchas veces uno de los reproches, entre comillas, que se hace a toda la reflexión sobre objetivos de desarrollo es, en cierto modo, y te lo pregunto, Xavier, que parece como que esto es algo que se puede empezar a pensar en ello cuando tus necesidades más imperiosas ya están cubiertas. Es decir, podemos pensar en el coste añadido que tienen nuestros productos de consumo cuando son productos asociados a un respeto ambiental o a una sostenibilidad social, en la medida en que, claro, tenemos la disponibilidad económica para afrontarlo, ¿no? Es caro tener conciencia de desarrollo sostenible. Yo no lo creo. Yo creo que hay otra serie de conceptos más intelectuales que tenemos que explorar, ¿no? Y lo hablaba bien antes, ¿no? En lo de hacer desde la propia cesta de la compra, poder a desarrollar política, ¿no? Es una incentivación a que las empresas demos una transparencia
de cómo componemos nuestro precio. Y esto es un círculo vicioso. Si esto no lo paras, mañana el afectado puede ser tú. Si todas las empresas tendemos al modelo low cost per se, que yo no critico el modelo low cost, lo que pongo en debate es el modelo low cost no sostenible, es decir, que no atiende a criterios de sostenibilidad. Al final, todas las empresas, todas las asociaciones, toda la gente que nos movemos en el círculo económico, tendremos que tender para poder competir a unos valores que no están versados sobre la sostenibilidad. Y ahí yo dibujo si eso es una manera de que la cohesión social en el mundo vaya a mejor, o si no es una manera también de que los estados de bienestar como el nuestro, que son estados de bienestar desarrollados, no corran peligro para, si todo el mundo pasamos, ¿no?, a un modelo preestablecido que no atiende a los criterios, sobre todo ASG, ¿no?, como anteriormente estoy diciendo, en lo que tiene que ser la motivación en la inversión, pues podremos, ¿no?, pasar a ser estados de bienestar con bastante déficit de poder afrontarlos y pasar a ser, en este caso, ¿no?, pues otros estadios de sociedades que se acercan más a países en vías de desarrollo. Y ahí ocurre lo mismo, ¿no? La descentralización de esa construcción de los precios, ¿no?, pues es la que establece si la cohesión social va a ir a más o no va a ir a más, ¿no? Por lo tanto, creo que el precio, como toda la vida ha sido, hay que dibujarle con marcado cariz de atención a los criterios de sostenibilidad, porque si no va a ser insostenible el mantenimiento de los estados de bienestar en los países desarrollados, y en aquellos que están en vías de desarrollo, pues que salgan de ellos, ¿no? La calle, Daniel, mira normalmente, como decíamos antes, a su entramado institucional para que le ofrezca soluciones, en cierta medida, a sus referentes políticos. Seguramente esto está generando un cierto desgaste también del propio modelo democrático, ¿no?, porque se visibilizan muy claramente dos factores de confrontación. Uno, el que está demandando, por un lado, esa concienciación y esa responsabilidad con los objetivos, y de que se den pasos orientados en esa dirección, y quienes, por otra parte, están hablando de la sostenibilidad individual y de corto plazo como si fuera una prioridad olvidada en favor de esos otros objetivos, ¿no? Está sufriendo, yo creo que institucionalmente nuestro entramado democrático está sufriendo con ese debate, en cierta medida, pero realmente tenemos alternativa a manejarnos en esos parámetros con las estructuras que ya tenemos, nuestra estructura de representación, nuestra estructura de gestión política. Si me dejas comenzar comentando una cosa a propósito, sí, claro, de lo que decía Xavier, es que el tema del coste no es solamente una variable económica, hay un coste social, hay un coste ambiental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de costes, efectivamente lo que hay que entenderlo es en el sentido amplio, no solamente monetizable, ¿no? Y desde luego lo más caro es cosas que son muy baratas. Todos tenemos experiencia incluso de lo cotidiano, que a veces cosas muy baratas nos resultan a la larga muy caro. Eso en el plano social también pasa, ¿no?, porque hay que tener una visión del coste amplia, ¿no? Bueno, y eso que tú me preguntas, yo diría que evidentemente esta agenda, este tipo de objetivos nos está exigiendo innovaciones institucionales muy profundas, ¿no? Tenemos unas instituciones políticas, sociales, económicas, empresariales, sindicales, etcétera, cuya dinámica ha llevado a unos resultados claramente mejorables y con unas crisis generadas por nuestra propia entramado institucional y nuestro modo de vida, ¿no? El problema es que resolver esa situación no se puede hacer con los instrumentos que teníamos. Por consiguiente, tenemos que modificarlos, ¿no? En parte, estas agendas de la humanidad, tipo ODS, lo que hace es proceder a una reforma institucional, porque más allá de la estructura fragmentada de los estados, del ciclo electoral de corto plazo, como decía al principio, trata de configurar algo así como un sujeto político global. Evidentemente,
es irreal hoy por hoy que haya y además probablemente tampoco sea deseable que haya un gobierno de toda la humanidad o un parlamento de la humanidad. Las Naciones Unidas no es eso, es otra cosa bastante diferente y no deberíamos extrapolar al plano global lo mismo que al plano europeo las categorías domésticas de los Estados-nación, ¿no? Pero algo en esa línea se está ya produciendo, ¿no? O sea, pensemos que hace no muchos años hubiera sido inconcebible lo que hoy tenemos, ¿no? Aran decía que esto a lo mejor no se hubiera conseguido ahora, pero desde luego 20 años antes tampoco, era totalmente impensable, ¿no? Teníamos unos estados soberanos que no atendían a las externalidades negativas, que hacían la guerra de manera sistemática. En Europa llevamos muchísimos años donde la guerra es inconcebible, literalmente inconcebible. A mí, personalmente, para mí fue muy importante el hecho en mi propia biografía de que yo vivía en Alemania cuando la crisis de Chernobyl. Y recuerdo el impacto que aquello produjo. Hay que tener en cuenta que estamos antes de la caída del muro de Berlín y por tanto con unas fronteras. Yo recuerdo haber ido a Berlín en tren y haber visto las torretas de vigilancia. Por lo tanto, yo vivía en un sitio donde claramente la cicatriz este-oeste era muy visible, ¿no? Y en ese mundo una nube radiactiva llega hasta Baviera y durante una temporada estuvimos sin posibilidad de comer determinados productos del campo, frutas, etc. Aquello fue un choque brutal. Es decir, descubrimos que estábamos ante un panorama en el cual había algo que podíamos definir como bienes comunes de la humanidad y males comunes de la humanidad, que la contaminación viajaba y no respetaba ninguna frontera, ¿no? Entonces, esto lógicamente nos va a obligar a crear un tipo de sujetos políticos más integrados, más capaces de llegar a acuerdos que desarrollen algo así como una gobernanza transnacional. O sea, yo creo que estamos en un momento de la humanidad apasionante, crítico también, en el que tenemos que desarrollar una gran imaginación para pasar a otro tipo de sujetos políticos, ¿no? Claro, estamos constantemente hablando de que el proyecto en sí es un proceso de transformación. No es solamente una gestión del momento o una gestión de prioridades, sino es un proceso de transformación radical. Transformación radical que, como todas las que han sido, empiezan por uno mismo, ¿no? Como suelo decir, como la calidad, ¿no? Empieza por uno mismo. Claro, hacen falta establecer un cambio mental, en primer lugar, en el conjunto de la sociedad, pero el conjunto de la sociedad es una suma de individuos, no vamos a engañarnos, pero ¿qué valores realmente, y te pregunto, Arantxa, a ti, qué valores pueden ayudarnos a implementar esa transformación, en primer lugar mental, colectiva e individual? Bueno, yo creo que antes hablábamos de si la Agenda 2030 era un proyecto con carga ideológica o no. Yo creo que sí tiene carga ideológica, pero es que la carga ideológica es el humanismo. Adela Cortina lo mencionaba hablando explícitamente de los ODS en un curso de verano, este verano de la UPV, organizado por Lehendakaritza, en el que decía que los ODS, la Agenda 2030, es el proyecto ético de la humanidad a día de hoy. El humanismo, yo soy ferviente defensora de UNESCO. UNESCO se creó en el 45 con el lema de: ya que la guerra nace en la mente de las personas, construyamos la paz en la mente de las personas. La paz no como ausencia de violencia, sino de construcción de proyectos colectivos. Eso es el humanismo, el entender que somos parte de algo más. Y por lo tanto tenemos que desarrollar la capacidad o los valores de solidaridad y de corresponsabilidad. Eso es absolutamente incompatible con el individualismo feroz que se promulga y que se construye, con lo cual hay una lucha ahí de principios y una lucha de ideologías, o por lo menos un conflicto. Y en ese sentido, el entender que el cortoplacismo de la empresa y de la ciudadanía, del sector público y del tercer sector, es algo que agota los procesos a la corta. Que la solidaridad es una solidaridad entre territorios e intergeneracional, que no lo dejemos de lado. Tenemos una brecha generacional, tanto ideológica como de sentimiento de pertenencia seria, y eso fractura las sociedades.
Entonces, ahí hay unos elementos de sentimiento de pertenencia y de construcción colectiva que son imprescindibles afianzar en el proceso educativo y en otros espacios, ¿no? De forma que vayamos haciendo esa construcción conjunta, esa construcción en la que no estemos apelando a los errores que comete el que está enfrente, sino que estemos identificando las debilidades que tenemos conjuntamente, ¿no? Y entonces esos son los principios o los valores que necesitamos construir a nivel individual para poder tener ese proyecto común. Cojo ese guante y os lo lanzo a los demás. ¿Estamos en esta sociedad mentalizados o capacitados para valorar la necesidad de que esos valores sean precisamente los que nos muevan? ¿O ese pulso tradicional de individualismo versus compromisos colectivos y necesidades compartidas está todavía en una fase, no sé si incipiente, pero desde luego tensionada, en cierto modo, ¿no? No sé si, Xavier, empiezo por ti, sí. Le trasladaré también a Daniel, pero esa percepción de que todos somos conscientes en la teorización de nuestras necesidades a futuro, pero seguramente mientras no tengamos un consenso social amplio y suficiente de base, esto va a ser complicado. Esos valores que describía Arantxa requieren a su vez de la implicación personal e individual. ¿Socialmente son valores que venden en esta sociedad? Bueno, yo creo que es una obligación, ¿no? Cuestión aparte es si estamos todavía sensibilizados o no, y yo entiendo que no, dado que no, forma parte también de la campaña a la que antes he hecho referencia, ¿no? Una campaña de sensibilización, y estamos aquí debatiendo sobre la necesidad, ¿no?, de que, como bien ha dicho Arantxa, sea el colectivo, ¿no?, y además de una manera mayoritaria la que vaya haciendo política, incluso desde las propias decisiones que cada persona, cada ciudadano tomemos en cada cosa que hagamos, para obligar a las empresas, a la administración pública, a todo lo que conforma, ¿no?, un ecosistema social, para que vayamos hacia ese camino. Pero yo sigo insistiendo en lo de antes, yo soy optimista. Creo que esto ha empezado, cada vez van a ser mayores los adeptos que hay, y cada uno luego tenemos que tratar, ¿no?, de apostar, ¿no? Creo que no sería malo que tengamos activistas en sostenibilidad, ¿no?, en todas las organizaciones en las que estemos, ¿no?, para que nadie se duerma, para provocar esto, y sobre todo gente concienciada de que esto es bueno, no solo para el colectivo, sino también a nivel individual, porque, insisto, yo lo que puedo representar desde el punto de vista empresarial, solo las empresas que cojan esta ola y que vean que el ámbito de la competitividad sostenible es un concepto que es bueno para nuestras futuras generaciones y buenos para que tengamos futuros y potenciales clientes de calidad para el futuro, digo desde el punto de vista también egoísta, ¿no?, pues, ¿no?, que veamos que este es el momento, y por lo tanto la ola, como he dicho antes, cada vez más surfistas sin duda alguna van a estar ahí. Daniel, porque y cojo también le arrastro un poquitín el argumento a Xavier. A lo mejor necesitamos ser un poco egoístas de otra forma para entender que precisamente lo que estamos construyendo es para nosotros también. Seguramente el interés propio bien entendido nos lleva a entender que ese interés está entreverado con el de otros, ¿no? Decía uno de mis maestros, Ulrich Beck, que la pobreza era discriminatoria y que la contaminación era democratizadora, ¿no? Es decir, la contaminación, si uno va a la Ciudad de México y vive en un gueto de ricos, protegido por policías por todos los lados, respira el mismo aire que en las favelas o que en los suburbios, ¿no?, prácticamente, ¿no? Y por tanto, fenómenos como eso, males comunes, en este caso males comunes de la humanidad o bienes comunes, nos integran, nos afectan a todos de manera igual, ¿no? Lo hemos visto también con motivo de esta pandemia, ¿no?, en la que esta pandemia ha sido más simétrica o menos asimétrica que la crisis económica anterior, porque aunque hay mucha desigualdad en cuanto a las posibilidades de contagio, de acuerdo con el nivel de vida,
con las condiciones familiares, de hábitat, etcétera, aunque hay esa desigualdad, desde luego es mucho más, soy mucho más vulnerable que en unas estructuras económicas o cuando se trataba de una crisis económica, ¿no? Yo lo que diría es, a propósito de tu pregunta, contestaría con una metáfora, con una imagen que me parece muy elocuente. Hay una discrepancia entre el grado declarado de conciencia ambiental de cada uno de nosotros y nuestro comportamiento de hecho, ¿no? Si a nosotros nos dicen, mide tu conciencia ambiental del 1 al 10, diríamos 10. Ahora vamos a examinar tus prácticas, seguramente tendríamos un 7, ¿no? Bueno, está bien porque estemos en el 10 en la conciencia ambiental y eso ya tirará de nuestras prácticas, pero para eso hace falta buena información. El otro día me decía una persona experta en el tema que hay mucho más gasto, más huella de contaminación en la cantidad de carne que comemos y en el vestido que en los vehículos. En fin, que habían hecho un estudio, que no es mi especialidad. Bueno, pues eso está muy al alcance también de nuestra mano, ¿no? Y creo que lo importante, y CUNA puede ser un instrumento, tiene que ser un instrumento fabuloso en esta dirección, es contribuir a que ese 10 se mantenga, por tanto que la gente mantenga esa conciencia, que al mismo tiempo sea ilustrada, informada bien acerca de las conexiones que hay entre su comportamiento individual y los daños o los efectos positivos en el medio ambiente, en la cohesión social, en la igualdad, etcétera. Y luego que haya también, que es otro de los objetivos de esta institución, ¿no? Que haya también proyectos que no solamente investiguen, sino que tengan también una repercusión práctica en nuestro entorno, ¿no? Vuelve la ronda, el boomerang, te llega, Arantxa, y te llega además, yo creo que deberíamos tratar de poner encima de la mesa un elemento añadido, ¿no? Muchas veces esto de lo que estamos hablando, esas prácticas que asociamos bueno, pues a un mayor impacto, a una mayor huella ambiental, también las tenemos asociadas muchas veces a un mayor estándar de bienestar. Con lo cual es difícil que nuestra concienciación pase por asumir que lo que consideramos bienestar tiene que ser contenido en cierta medida, ¿no? Pero es así. Es así y yo creo que la reflexión que tenemos que hacer individualmente es por el hecho de poder hacerlo, tengo que hacerlo, ¿no? Y cómo medimos el bienestar o la satisfacción con nosotras y nosotros mismos, el proceso o el sistema de consumo en el que estamos imbuidos, evidentemente es muy atractivo, tiene muchas inercias, es muy difícil pararse, frenar, reflexionar. Y tirando un poco de las reflexiones de la última ronda, ¿no? Lo que la agenda nos pide, o lo que el desarrollo sostenible en sí nos pide, es buscar mayores coherencias, ¿no? Entre cómo nos sentimos apelados en la conciencia medioambiental y cómo realmente nuestros hábitos responden a esa inquietud, o también un poco en cómo estamos preparados a nivel individual. Yo creo que es fundamental, y para Unescoetxea, por ejemplo, es una muy buena noticia que instituciones como la Fundación BBK, con BBK Cuna, como las instituciones públicas que deciden que la agenda y el desarrollo sostenible está en lo alto de los espacios de toma de decisión, con lo cual orientan las estrategias profundamente, eso es un aviso a navegantes muy importante. Eso es muy importante, porque ya no se está hablando de que esto es algo que podemos hacer desde el buenismo o desde el compromiso individual, sino que esto va a estar orientando las decisiones grandes a corto, a medio y a largo plazo. Desde esa perspectiva, el reto es que seamos capaces de mostrar esa coherencia, ¿no? Y el gran reto, el gran riesgo a nivel mundial es que no se quede en algo de superficie y que seamos capaces de traccionar con valentía, con cooperación, como comentaba antes, esa transformación. Y eso lo que va a generar son olas de compromiso a nivel de individuo, a nivel de sector privado, porque nos lo vamos a creer. Lo que no puede ser es algo que vuelva otra vez una moda, se convierte en una moda. Llevamos 6 años de agenda y en realidad llevamos 3 años hablando de la agenda. Con lo cual puede convertirse en una ola
o puede convertirse en una herramienta de transformación. En la medida en la que seamos capaces de generar esos cambios a través de la sensibilización y a través de proyectos concretos que demuestren que se pueden hacer las cosas de forma diferente y se puede seguir siendo competitivo y se puede tener esa coherencia que da vínculo con la sociedad, pues entonces estaremos explorando y experimentando y de facto demostrando que ese es un camino viable, en la medida en la que pues consigamos sacar un poco la mejor capacidad de cada agente social. Bueno, en general, y a Xavier antes también le iba a haber dicho, pero lo he trasladado, le veo muy optimista en cuanto a ese ámbito de concienciación, ¿no? En el sentido de que creo que si nos paramos a analizar efectivamente la realidad de la que estamos hablando y los retos y las necesidades de que estamos hablando, pues digamos que se caen por su propio peso. Quizá en cierta medida deberíamos entender que las iniciativas que como sociedad adoptamos a través de nuestras instituciones, que hablaba yo antes de eso en ese sentido, tienen una lógica que muchas veces quizá debería estar impulsada por la propia base hacia la institución y no al revés. Pero me da la sensación de que en cierto modo esto no está pasando. O sea, no hay esa demanda verbal existe, pero también comentaba Daniel antes, en nuestra práctica diaria no necesariamente somos consecuentes con el grado de trascendencia que parece que le queremos dar a ese futuro que es ya. Estamos en un marco en el que el concepto VR lo enmarca todo, pero es que atzo VR gaur da. O sea, estamos hoy es realmente el día de organizar mañana, ¿no? Y no sé si realmente estamos en esa dinámica, si ese optimismo que yo percibo en ti concretamente, sí, en términos de concienciación, es individualizable y después colectivizable también, ¿no? Bueno, primero yo soy optimista por naturaleza, pero siempre suelo decir cuando gente de mi equipo me dice, joder, dices que eres optimista, pero luego en la redacción de los ejercicios, ¿no? Siempre eres pesimista, ¿no? Para hacer siempre situaciones basadas en un riesgo muy prudente, ¿no? Y digo que sí, que hay que entender que al final un pesimista también es un optimista con información, ¿no? Entonces digo que parto de esa premisa, Iñaki. Segundo, sigo un poco la estela de lo que anteriormente se estaba diciendo, acción-reacción, concreción de lo que haces con coherencia. Pero creo que esa coherencia, como también han dicho antes mis compañeros, ¿no? Se lleva con información, se lleva con sensibilización. Y la acción-reacción, que también digo, es esa countdown que estamos viendo, en los que estamos cada vez, por ejemplo, en el tema ambiental, estamos viendo cada vez, ¿no? Más datos que empiezan a preocupar a la sociedad. Y en el ambiente y en el tema ESG, pues también. Antes, cuando llegaba, aquí en la propia Becacuna hay un vídeo abajo muy descriptivo que a mí me suele gustar verlo, ¿no? Y en el que se ve como en alguna industria, no quiero referirme al sector, ¿no? Por evitar cualquier historia, pues digo que te dice que en una industria el sueldo medio en Bangladesh es de $40 al mes, ¿no? Esto es lo que yo quiero poner en consonancia. La libertad financiera, ¿no? La autonomía financiera que puede tener un país, la autonomía financiera que puede tener una empresa, la autonomía financiera que puede tener una persona es decisoria para luego ser coherente en las otras decisiones. Entiendo que para construir que ese Bangladesh los sueldos no sean así, la empresa competitiva sostenible es la que puede ayudar a que la cohesión social se eleve y por lo tanto esos estados de bienestar puedan mejorar. Y eso trasladémosle aquí. Si importamos nosotros ese tipo de empresas, dicen competitivas, sí, pero basadas en modelos low cost, no basadas en criterios de sostenibilidad, ¿no? Pues hagamos un poquito la derivada y veamos un poco el castillo de naipes, cómo se puede dibujar, y lo que antes decía yo, ¿no? La diferenciación entre libertad financiera que se pueden tener entre unas y otras instituciones, países, empresas, llamémosle como queramos, y la asunción luego de la concreción de ideas. Si todo esto lo estamos viendo y cada vez tenemos más información y cada vez tenemos más datos de lo que vemos alrededor, bueno, pues el paso de acción-reacción puede ayudar con sensibilización, información, educación, ¿no? A que también la capacidad de concreción y la capacidad, por lo tanto, de coherencia aumente y en ende, pues
¿no? Que cada vez se nos sea más exigente con la gente que nos dedicamos a ofrecer productos y servicios para que los hagamos de una manera indexada, ¿no? a unas cuestiones de sostenibilidad que no olvidemos es el futuro de nuestras generaciones, pero también a corto plazo puede ser el devenir de nuestro propio futuro en lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Herramientas para ese camino, evidentemente nos hacen falta y en este caso estamos en el marco de una iniciativa que quiere ser herramienta para ese procedimiento, BBK Cuna, y aprovecho que tengo aquí a Daniel como presidente del think tank para pedirle que nos haga una reflexión sobre la aportación que iniciativas de estas características pueden tener y pueden proyectar a su entorno más próximo y también trascender el entorno más próximo en el cumplimiento de esos objetivos que estamos empeñados. Bueno, una institución como esta tiene dos grandes ámbitos de actuación. Por un lado tiene un compromiso con lo local, con el barrio y con este barrio concreto en el que se encuentra, pero al mismo tiempo trata de establecer una conexión con los objetivos globales, ¿no? Y por tanto lo local y lo global vamos a tratar de pensarlos unitariamente, ¿no? Y luego el otro tipo de compromiso y de trabajo tiene que ver con cómo combinar una reflexión teórica estratégica acerca de cuáles pueden ser los objetivos, los proyectos más interesantes para el territorio de Vizcaya, y combinarlo también con una dimensión práctica, es decir, que no se queden, esto no es una academia, esto no es una universidad, es una cosa más, yo diría, más compleja en el sentido de que tiene también una dimensión muy pragmática, muy de conexión y de transformación con su entorno más inmediato, ¿no? Entonces yo creo que tenemos como esos dos grandes referencias, la combinación de lo local y de lo global, y la combinación de lo teórico y lo práctico. Eso que hace tiempo se describió como lo local, ¿no? Es un poco la capacidad de influencia desde lo local a las grandes corrientes globales y viceversa, cómo esas grandes corrientes nos inciden en nuestra realidad más cercana. Una experiencia, Arantxa, que no sé si somos muy pequeñitt para poder digerirla o tenemos un papel. Bueno, yo creo que es una oportunidad desde el papel de territorio que jugamos a nivel internacional y que nos da lo mismo que a nivel local es un lenguaje común entre diferentes agentes, a nivel internacional es un lenguaje común entre diferentes territorios, que además con la experiencia de lo concreto, de la acción y de esa transformación y esa coherencia, tiene el sello, la impronta de la realidad, en este caso de Vizcaya, y que podrá compartir y dialogar con otros territorios para entender qué es lo que ocurre en otros lugares, para poder inspirarse de esas iniciativas y también para compartir lo que nos salga bien y lo que no nos salga tan bien, que yo creo que también hay que hacer un ejercicio de compartir no malas prácticas, pero sí prácticas no tan exitosas. Y además desde la perspectiva que la agenda, y no se nos olvide, tiene que responder a los colectivos más vulnerados, en Euskadi, en Vizcaya y a nivel internacional. El otro día Javier Arellano decía que la agenda no se construyó para que los vascos y las vascas vivamos mejor, y me gustó mucho, porque a nivel global vivimos muy, muy bien. Tendrá que servir para que los vascos y vascas que peor estén mejor, y también para contribuir a nivel internacional a que los territorios que tienen unos índices de bienestar peores estén mejor. Y además reconociendo la responsabilidad que tenemos a nivel global. Nuestro modelo de consumo y de producción se hace a veces a costa del bienestar de otros territorios. Y esa es la parte de lo global que tenemos que incorporar muy bien, de esa coherencia y de ese conocer las realidades y tener esa responsabilidad, ¿no? Entonces, esa conexión local-global es imprescindible, tanto en el proceso de aprendizaje entre territorios como del papel que tenemos en el bienestar o malestar de otros territorios. En el fondo tampoco somos tan pequeñitos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos retos internos tan obvios como describía Arantxa, ¿no? O sea, muchas veces no se trata tanto de ser solamente palancas para la transformación ajena,
sino ser capaces de que nuestra transformación sea equilibrada también y sea capaz de mejorar las condiciones reales. BBK Cuna es un proyecto en ese sentido que tiene un carácter local o territorial, pero una proyección que evidentemente de sus conclusiones se pueden aprender muchas cosas, entiendo. Bueno, primero, perdona Arantxa, digo, no quiero ser atrevido con lo que manifestó el otro día Javier Arellano, pero también para que podamos mantener, seguir viviendo mejor aquí. Es muy importante la Agenda 2030, insisto. En ese ámbito, esto se ha hecho desde una posición de humildad. Más caracteriza a nuestro grupo la humildad, somos un grupo pequeño, pero un grupo destacado. Luego en lo cualitativo y en lo cuantitativo, ¿no? Desde un punto de vista humilde, pero formamos parte de un engranaje de un país pequeño y tenemos que trabajar en lo que nos toca y con el tamaño que tenemos, es decir, en el dimensionamiento en el que jugamos. Sin embargo, contamos con un sitio, una ubicación inmejorable, con un elenco de gente, que es lo más importante que podemos tener, porque eso es talento inmejorable. Aquí veo a Daniel, está Arantxa, ¿no? Digo, pues ya manifiestan la calidad, ¿no? de la gente que va a estar trabajando con nosotros aquí, y por lo tanto, con toda la humildad del mundo, vivimos en un mundo cada día más globalizado, tenemos redes, tenemos sistemas que nos conectan hoy con metaverso, ¿no? Con el metaverso con cualquier lugar por medio, ¿no? de nuestros avatares. Digo que bueno, pues vivimos en un mundo muy conectado y por eso, con toda la humildad del mundo, la interconexión y sobre todo el saber que el trabajo, como antes decía Arantxa, por muy individual que parezca y desde la humildad, pero va a hacer un efecto bola que al final vaya creando una corriente que obligue a todo el mundo a que esto de la Agenda 2030, de la Agenda 2050, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todas estas cosas pues sean un éxito, ¿no? Si todos nos proponemos desde el punto de vista individual, ¿no? Vamos a ir cerrando con una última reflexión que os voy a pedir, volviendo un poco a lo que decíamos de que mañana se construye hoy, porque al fin y al cabo mañana, ayer era hoy. ¿Estamos tan bien como creemos que queremos estar? Es un poco juego de palabras. ¿O estamos en este momento tan mal como nos tememos que estamos? Daniel. Bien, yo diría, no podemos responder a esa cuestión de cómo estamos si no introducimos en el cálculo y en el análisis a todos, a toda la humanidad. Si ahora me preguntan cómo está la situación de la pandemia en Euskadi, yo contestaría, mientras no consigamos que todo el mundo se vacune, mal. Y el programa COVAX es un programa claramente insuficiente, ¿no? El tema de la pandemia y de la vacunación es un ejemplo, además muy práctico y que la gente lo puede entender, de cómo la protección territorial tiene poco sentido, tiene poco alcance, porque mientras haya virus que campen por ahí y que encuentren grupos de población amplios para seguir contagiándose, eso puede retornarse en otro virus distinto que nos terminará afectando, ¿no? Y por tanto, a nuestro propio interés, en nuestro propio interés está el objetivo de que todos estén bien, ¿no? Entonces, lo que pasa con la salud global, que además la One Health que ha formulado la OMS, es decir, se trata de que estemos sanos los humanos, de que esté sanos los animales y sana la naturaleza, ¿no? De que hay que pensar, hay que hacer una gran transformación en nuestra manera de pensar. Tenemos que pensar mucho más unitariamente, no compartimentando, porque antes lo decía, la contaminación viaja, los virus también. Por tanto, las soluciones, las instituciones y la respuesta a la pregunta que tú me has hecho no sería exacta si hiciera simplemente una encuesta de satisfacción en la gente que vive en Bilbao, porque tenemos amenazas a las que no podemos responder si no conseguimos que otros no las padezcan, ¿no? Menos bien de lo que querríamos, mejor de lo que pensamos. Yo estoy de acuerdo con Daniel.
El objetivo no es que la nota media de la clase sea un notable, sino que no haya nadie que suspenda. Y desde ahí, como todavía hay muchos suspensos, tenemos un largo camino por recorrer. Yo me suelo situar en el optimismo patológico, que confronta mucho con el optimismo informado y a veces un poco cínico de algunos sectores, pero yo creo que el mensaje que me llevo esto es que estamos en un camino de no retorno, que si lo miramos desde la perspectiva de la crisis medioambiental, no solo climática, sino medioambiental, ya no se pone en duda. El problema es que quizá vamos despacio y lleguemos tarde, pero no se pone en duda. Probablemente en la parte de las crisis sociales todavía nos quede más trabajo para no ponerlo en duda, pero considero que es un camino de no retorno y en el que tenemos que hacernos fuertes y encontrar las herramientas de convicción y de avance. Desde la Casa de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es cuna de BBK, ¿cuál es la mirada? Bueno, yo creo que es obvio, ¿no?, que la mirada retrospectiva, ¿no?, es que a todos nos hubiera gustado, ¿no?, habernos encontrado algo mucho más avanzado, ¿no?, con la descarbonización del planeta mucho más avanzada y que no tuviésemos ahora que, no sé si correr o no correr, pero tuviésemos que estar en este countdown. Pero cuando te toca asumir una responsabilidad de cualquier cosa, ¿no?, la historia sirve para aprender de aciertos y de errores, ¿no?, y mirarlos al futuro. Pero a partir de ahí, lo que te tienes que poner es a decir, pero esto es lo que me he encontrado y esto es lo que hay, y ahora lo que tenemos que hacer es acción-reacción para provocar un largo plazo y un medio plazo, ¿no?, mucho mejor que el que hoy nos encontramos, y así vas marcando a corto plazo acciones para que se desarrollen esas metas de medio y largo plazo que nos lleven a las metas que todos nos gustaría haber respondido hoy, Iñaki, que esto es lo que nos hubiera gustado estar. Por eso digo que, bueno, pues manos a la obra, que en eso estamos, y en ese ámbito yo quiero seguir siendo optimista, pero con información. Pues mañana nos toca a todas y a todos, que somos los que estamos hoy. Los que no están porque no han llegado o porque se han ido ya, no nos lo van a resolver. Esto se conjuga en primera persona, BBK Cuna lo conjuga en primera persona, Unescochea lo conjuga en primera persona, y creo que es el principio activo que nos va a permitir llegar a convertir en realidad lo que ahora son objetivos, que no sean objetivos de desarrollo sostenible, sino realidades de desarrollo sostenible. Eskerrik asko, Xavier Sagredo, eskerrik asko, Arantxa Atza, eskerrik asko, Daniel Irarity. Ha sido un placer y esperemos que sirva de pequeña aportación para que todos seamos conscientes de que nos toca en primera persona, nos han llamado a todos, no es cosa de otros. Mila esker. Zuri. Eskerrik asko.